El silencio donde Dios forma líderes. La vida de Moisés es un viaje de contrastes. Nació bajo amenaza de muerte, creció en el lujo de Egipto, huyó al desierto como fugitivo, finalmente, regresó como libertador del pueblo de Dios. Sin embargo, entre su huida y su regreso hay un largo tramo de silencio, 40 años en el desierto de Madián. Esa etapa, aparentemente perdida en el mapa del tiempo, fue en realidad el taller donde Dios moldeó a su siervo. Allí, lejos de los palacios, de las multitudes y de los ecos de poder, Moisés aprendió el arte más difícil, escuchar la voz del Eterno. El desierto no fue un castigo, sino una escuela. Un espacio de desaprendizaje, de despojo, de formación interior. Allí donde el ruido desaparece y el alma se enfrenta consigo misma, Dios prepara a los que luego hablarán en su nombre. En este relato se busca recorrer ese proceso de formación, como el desierto transformó a Moisés, como lo quebrantó y lo levantó, y como en ese espacio árido se gestó el corazón del libertador. Porque en la Biblia, el desierto no solo es un lugar físico, sino también un símbolo espiritual, el espacio donde Dios se revela y el hombre se rinde. El príncipe que necesitaba aprender a ser siervo. Antes del desierto, Moisés era un hombre poderoso. Había sido educado en toda la sabiduría de Egipto, Hechos 7 y 22, y se destacaba por su fuerza y determinación. Tenía recursos, conocimiento, autoridad. Pero no tenía aún el carácter que Dios requería para liberar a su pueblo. Cuando mató al egipcio que maltrataba a un hebreo, Éxodo 2 y 12, Moisés mostró su pasión por la justicia, pero también su precipitación. Quiso actuar por sus propias fuerzas, sin la dirección divina. Su celo era genuino, pero su método era humano. Y así comenzó su caída, de príncipe a fugitivo. Corrió hacia el desierto, intentando escapar del castigo del faraón y del peso de su propia conciencia. Sin embargo, sin saberlo, estaba corriendo hacia el lugar donde Dios lo esperaría para rehacerlo. El desierto fue la respuesta divina a su autosuficiencia. Allí, Moisés debía aprender que la verdadera autoridad espiritual no se impone por fuerza, sino que se recibe por obediencia. Que los grandes llamados de Dios nacen, no en la cima de la autosuficiencia, sino en el valle de la humildad. En Egipto, Moisés había aprendido a mandar. En el desierto, debía aprender a escuchar. Madián, el retiro del alma. Moisés llegó a Madián exhausto. Había perdido su identidad, su posición, su propósito. Allí conoció a Séfora, la hija de Jetro, sacerdote de Madián, y comenzó una nueva vida como pastor de ovejas. Durante 40 años, su escenario fue el silencio del desierto. 40 años de rutinas simples, de días largos bajo el sol y noches estrelladas llenas de reflexión. Ese tiempo, invisible para los ojos del mundo, fue la etapa más profunda de su transformación. En Madián, Moisés pasó de la prisa a la paciencia, del impulso a la obediencia, del orgullo a la mansedumbre. Aprendió que el liderazgo en el reino de Dios no se forja en los tronos, sino en los campos donde se aprende a cuidar lo ajeno con fidelidad. Dios estaba formando en él el corazón de un pastor. Antes de guiar a un pueblo, debía aprender a guiar ovejas. Antes de hablar ante reyes, debía aprender a escuchar el silencio de las colinas. El desierto fue su seminario espiritual. Allí, Moisés aprendió a ver la mano de Dios en lo cotidiano, a reconocer su voz en el viento y su cuidado en los detalles. Dios no lo había olvidado, lo estaba preparando. El fuego que no consume el despertar del llamado. Un día, mientras pastoreaba las ovejas de su suegro, Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse. Ese fuego, misterioso y eterno, era símbolo del Dios que enciende pero no destruye. La escena marcó el fin de su anonimato. Desde aquella llama, la voz divina lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí.
Éxodo 3, 4. Esa respuesta, simple pero total, cambió el rumbo de su vida. El hombre que había huido del llamado humano ahora escuchaba el llamado divino. La voz de Dios no lo felicitó por su pasado, ni lo reprendió por su error. Lo llamó tal como estaba, débil, inseguro, cansado. Y allí, en medio del silencio, Dios lo envió de regreso a Egipto con una misión que parecía imposible: liberar a su pueblo. La zarza ardiente fue el altar del reencuentro. El fuego representaba la presencia de Dios que purifica sin destruir, que enciende sin consumir. Era la imagen del proceso interior que Moisés viviría a partir de entonces, un corazón encendido por la misión, pero sostenido por la gracia. El desierto como espejo del alma. El desierto no solo era el escenario externo, sino también el reflejo del mundo interior de Moisés. Allí enfrentó su propio miedo, su culpa y sus limitaciones. Cuando Dios lo llamó, Moisés respondió con una lista de excusas. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Éxodo 3 y 11. Nunca he sido hombre de fácil palabra, Éxodo 4 y 10. Su inseguridad hablaba más fuerte que su fe. Había pasado tanto tiempo en el anonimato que se había olvidado de quién era. Pero Dios no necesitaba su confianza en sí mismo, sino su confianza en Él. El proceso de formación en el desierto fue, sobre todo, una reeducación del alma. Dios le enseñó a cambiar la pregunta, ¿quién soy yo?, por ¿quién es Él? Cada argumento de Moisés fue respondido por una promesa divina. Yo estaré contigo. Éxodo 3 y 12. Yo seré con tu boca. Éxodo 4 y 12. El desierto lo vació de orgullo, pero también de duda. Lo despojó de la autosuficiencia y del temor. Dios no lo necesitaba fuerte, lo necesitaba disponible. La vara y el poder de lo sencillo. Dios le pidió a Moisés que arrojara su vara al suelo. Aquella vara era símbolo de su oficio humilde, su herramienta de trabajo diario. Al lanzarla, se convirtió en serpiente, al tomarla de nuevo, volvió a ser vara. Esa experiencia representaba la entrega total de su vida al control de Dios. Lo que en sus manos era ordinario, en las manos del Señor se volvió instrumento de poder. Durante los años en el desierto, Moisés había aprendido a usar esa vara para guiar ovejas. Ahora, aprendería a usarla para guiar naciones. Lo que parecía insignificante se transformó en canal de lo divino. Así es el proceso de Dios, Él no busca grandes recursos, sino corazones dispuestos. Lo que Moisés había aprendido en el anonimato se convirtió en el fundamento de su ministerio. El desierto lo enseñó a confiar no en lo que tenía, sino en aquel que le daba autoridad sobre lo que tenía. El regreso al desierto que se lleva dentro. Cuando Moisés regresó a Egipto, el desierto lo acompañaba. No en forma de arena, sino como una nueva forma de mirar la vida. Ya no era el impulsivo que mató al egipcio, sino el hombre que hablaba en nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Su autoridad no provenía de Egipto, sino del silencio de Madián. Cada palabra que pronunció ante Faraón llevaba el peso del desierto, la paciencia, la mansedumbre, la dependencia. El Moisés formado en el desierto ya no actuaba desde la ira, sino desde la obediencia. Sabía que el poder no se demuestra, se revela, que la victoria no se obtiene por impulso, sino por fe. El hombre que había huido del fracaso ahora enfrentaba el imperio más poderoso del mundo, pero no con espada, sino con una vara y una promesa. El desierto lo había hecho fuerte, pero no altivo, humilde, pero no débil. El segundo desierto, la escuela de la fe. Tras la liberación de Egipto, Moisés condujo al pueblo hacia otro desierto. Esta vez no como alumno, sino como maestro. Sin embargo, también él seguiría aprendiendo. El desierto de la fe fue más arduo que el de la soledad. El pueblo murmuraba, dudaba,
se revelaba. Cada día, Moisés debía volver a recordar lo que había aprendido en Madián, que el sustento viene del cielo, que la roca puede dar agua, que la nube guía el camino. El desierto se convirtió en escenario de milagros, pero también de pruebas. Allí, Moisés aprendió que el liderazgo espiritual no consiste en tener respuestas, sino en permanecer fiel cuando las respuestas no llegan. Su relación con Dios alcanzó una intimidad única. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Éxodo 33, 11. El desierto, que había sido su escuela de formación, se volvió su altar de comunión. La gloria en el rostro del humilde. En el monte Sinaí, Moisés subió para encontrarse con Dios. Allí recibió la ley, y su rostro resplandecía por haber estado en la presencia divina, en Éxodo 34, 29. Aquel brillo no era suyo, era reflejo de lo que había aprendido en el desierto, que la gloria pertenece solo a Dios, y que quien camina con él termina reflejando su luz. El desierto había cumplido su propósito, formar a un hombre tan quebrantado que solo pudiera depender del Eterno, y tan cercano que su rostro mostrara lo invisible. La transformación de Moisés fue completa. Ya no era el fugitivo temeroso, sino el siervo fiel. Su vida se volvió testimonio de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El legado del desierto. Cuando Moisés murió, el texto dice: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Deuteronomio 34, 10. Su legado no fue solo la liberación del pueblo, sino su relación con Dios. Su mayor conquista no fue abrir el mar, sino abrir su corazón al proceso de transformación. El desierto no lo destruyó, lo reveló. Fue el espacio donde Dios quitó lo superficial para mostrar lo eterno. Cada creyente, a su manera, pasa también por desiertos espirituales. Y en cada uno, Dios sigue obrando como lo hizo con Moisés, formando carácter, encendiendo fe, y enseñando a depender. El desierto no es el fin del llamado, sino el inicio de la madurez. En conclusión, el arte divino de formar en el silencio. La historia de Moisés nos enseña que el desierto no es un lugar de abandono, sino de encuentro. Allí donde el mundo no ve fruto, Dios ve raíces. El proceso de formación de Moisés en el desierto fue una lección eterna sobre cómo Dios prepara a sus siervos. Los separa, para hablarles. Los vacía, para llenarlos. Los humilla, para elevarlos. Los silencia, para enseñarles a escuchar. El Moisés que salió de Egipto lleno de ímpetu regresó lleno de propósito. Y ese propósito nació del fuego de la zarza, del polvo del camino, de los años en que nada parecía pasar, pero todo estaba siendo preparado. Dios no tiene prisa, pero nunca se atrasa. Cada etapa del desierto tiene un propósito formativo: quebrantar la autosuficiencia, despertar la obediencia y modelar la confianza. Y cuando el hombre termina diciendo, no puedo, Dios comienza diciendo, yo estaré contigo. El desierto de Moisés sigue siendo el símbolo de todos los que Dios llama. Porque antes de usarnos, Él nos forma. Y antes de enviarnos, nos enseña a permanecer. El fuego de la zarza sigue ardiendo hoy, no para consumir, sino para transformar. Y aquellos que, como Moisés, se detienen a mirar y escuchan la voz que llama por su nombre, descubren que incluso en la soledad más árida, el Dios del propósito sigue obrando, formando libertadores en medio del polvo, preparando corazones para reflejar su gloria.